Muy buenos días, jóvenes. Buenos días con todos. El día de hoy vamos a explicar los ejercicios del tema número 4 de química, el estado gaseoso. Ya en clase se ha dictado la teoría correspondiente a este tema, ¿no? Hablando sobre los gases. Hemos explicado características de los gases o propiedades de los gases. Y también presentamos la ecuación de estado, ¿no? La ecuación general de los gases, ¿no? Donde la presión por el volumen sobre la temperatura siempre va a ser un valor constante. Es decir, presión por volumen sobre temperatura, ¿no? Siempre se va a conservar esa operación. Por eso que habíamos puesto como ecuación, ¿no? Pavito 1 igual a pavito 2. Presión, volumen, temperatura inicial igual a la presión por volumen sobre temperatura final. Y bueno, esta clase se trata sobre la resolución de los ejercicios de este tema, correspondientes a la ficha 4. Bueno, vamos a ver los ejercicios que tenemos. Aquí está. Aquí está. Ejercicio número 1. A ver, ¿qué nos dice? A ver, ¿qué nos dice este problema? Dice, ya. Dice así. 5 litros de un gas, 5 litros de un gas se encuentran a 3 atmósferas y 27 grados Celsius. ¿Qué volumen ocupará el gas a 6 atmósferas y 87 grados Celsius? Y ahí están las opciones, ¿no? Bueno, ¿qué ecuación vamos a usar acá? La ecuación general, ¿no? La ecuación general nos dice presión por volumen sobre temperatura inicial es igual a la presión por volumen sobre temperatura final. Lo que les decía, ¿no? Como memotecnia, que les había dicho en clase, ¿no? Pavito 1 igual a pavito 2. Pero ¿qué cosa es P? P es presión. ¿Qué cosa es B? Volumen. Y T, temperatura. Entonces, cuando tú ves el problema, tú tienes que identificar las condiciones iniciales y las finales para reemplazar correctamente en la ecuación. Entonces, leemos de nuevo. Leemos de nuevo. 5 litros de un gas, acá está, mira, aquí está, 5 litros. ¿Qué será eso? Se encuentra a 3 atmósferas y a una temperatura de 27 Celsius. Entonces, jóvenes, eso que está subrayado de color rojo corresponden a el volumen, la presión y la temperatura inicial. ¿Ok? Y luego nos hace una pregunta. ¿Qué volumen ocupará el gas a 6 atmósferas y 87 grados Celsius? Y lo que está subrayado de azul son las condiciones finales. Nos están preguntando por el volumen final, o sea, por el volumen 2. ¿Y qué cosa es 6 atmósferas? Presión 2. Y 87 Celsius, temperatura 2. ¿Ves? Y ya tenemos todos los valores. Bueno, en la ecuación de las 6 variables tenemos 5. Y solamente vamos a hallar el volumen final, el volumen 2. Antes de reemplazar, ¿no? Recordar que la temperatura no se mide en grados Celsius para esta ecuación. La temperatura se mide en grados Kelvin, así que tenemos que convertir. Y eso se hace
el valor del Celsius que nos den, le sumamos 273. Por eso, si nos dan 27 Celsius, le sumamos 273. 300 Kelvin. Y si nos dieron 87 Celsius, le sumamos 273. Y eso nos va a dar 360 Kelvin. Ahora sí, a reemplazar. ¿Quién sería presión 1? 3 atmósferas. ¿Quién sería volumen 1? 5 litros. ¿Quién sería temperatura 1? 27. Pero ya no vas a poner 27, pues vas a poner 300. Ahí está. 5 por 3 sobre 300. Ahora, condiciones finales. Presión 2. Aquí está, ¿no? 6 atmósferas. Volumen 2 es lo que vas a hallar. Y la temperatura 2 vale 87 Celsius, ¿no? Que a convertido sería 360 Kelvin. Y ya está, jóvenes. Simplemente reemplazo. Y ya está, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos simplificar fácilmente, ¿verdad? ¿No? Por ejemplo, podemos sacar cesta con cesta, ¿no? Aquí en 366, ¿no? Aquí podemos sacar tranquilamente cesta y cesta. ¿Qué más? Aquí, por ejemplo, también, ¿no? Quinta, quinta, ¿no? Y tendríamos lo siguiente, ¿no? Si saco quinta de 5, 1, y si saco quinta de 360. Y finalmente, 60 con 60 se eliminan también. ¿Y qué tendría como volumen final? 3 litros. Y ya está. Se acabó el problema. Recontra fácil, jóvenes. ¿Ya? Problema 2. ¿Qué ecuación voy a usar? La misma que la anterior. Presión por volumen sobre temperatura inicial es igual a presión por volumen sobre temperatura final. Ahora leemos. 60 litros de un gas se encuentra a 4 atmósferas. Ahí está, 4 atmósferas. Y 27 Celsius. Pregunta. ¿Qué presión tendrá el gas si el volumen es 40 litros y 127 grados Celsius? Entonces lo mismo, es el mismo problema, o sea, la misma dinámica, ¿no?, que hicimos en el problema anterior. Lo que está subrayado de rojo son las condiciones iniciales y lo que está subrayado de azul son las condiciones finales. No, recordad también que la temperatura se debe convertir a Kelvin. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, tenemos 27 Celsius, le sumamos 273, y a 127 Celsius también le sumamos 273. Entonces, tenemos las temperaturas convertidas a reemplazar. ¿Quién sería presión 1? 4. ¿Quién sería volumen 1? 60. ¿Y quién sería temperatura 1? 300. Ahora, por el otro lado, nos preguntan por la presión. Así que, ¿quién es volumen 2? 40. ¿Y quién es la temperatura 2? 400 Kelvin. Es contra fácil. Simplificamos, ¿verdad? Simplificamos también aquí, ¿no? 60 con 300, ¿verdad? Y nos va a salir 4 quintos es igual a P sobre 10, ¿verdad? Finalmente el 10 multiplica el 4, 40 entre 5. La presión final nos sale 8 atmósferas. Y esa es la respuesta. ¿Ok? A ver, problema número 3. Leemos. Se tiene un gas a 87 Celsius a presión y volumen definido. Bueno, no nos dan el valor de la presión ni el volumen inicial. A ver, sigamos leyendo. Si la presión se duplica, mira lo que va a pasar con la presión. Se va a duplicar. Y el volumen se reduce a la cuarta parte, volumen
se reduce a la cuarta parte. Pregunta, dice, ¿cuál será su nueva temperatura? Interesante el problema, ¿eh? Interesante. ¿Cuáles serían las condiciones iniciales del problema? Primero que no me dan la presión ni el volumen, pero sí me dan la temperatura. Entonces, con respecto a la temperatura, podríamos decir que 87 más 273 sería 360, para comenzar por ahí. ¿Está bien? Luego, si reemplazamos presión 1 y volumen 1, podríamos ponerle P y B, ¿no? Presión P, volumen B, sobre 360. ¿Y qué pondríamos a la derecha, ¿no? En las condiciones finales? ¿Qué va a pasar con la presión? Dice que se duplicó. Entonces, si la presión 1 era P, ¿cuál va a ser la presión 2? Se duplicó, dice. 2P. Claro, 2P. ¿Y el volumen? ¿Qué pasó con el volumen? Se reduce a la cuarta parte. O sea, si el volumen inicial es B, ¿cuál sería el volumen final? B cuartos. Sobre la temperatura 2, ¿no? Este problema me pide hallar temperatura final. ¿Cuál será su nueva temperatura? Dice. O sea, ¿cuál es esa nueva temperatura que va a salir después de aplicar este proceso? Aquí obviamente se van a cancelar la P y la B, ¿no? Presión por volumen por allá. Ahora, nótese que aquí el 2 está en el numerador y el 4 pasaría al denominador, ¿no? Entonces tendríamos algo así, ¿no? 1 sobre 360 es igual a 2, que quedó arriba, pero el 4 multiplicar con T2. ¿Verdad? Y acá pues simplemente podríamos simplificar, ¿no? Podemos simplificar, por ejemplo, el 2 con el 4. Acá me saldría 2, ¿verdad? Acá me saldría un 2, ¿no? Luego, la temperatura 2 cruzaría donde está el 1 y el 360 cruzaría donde estaba el 2, ¿no? Que quedó un 1 también. Y finalmente tendría 360 entre 2. Entonces la temperatura final sería 180. ¿Pero 180 qué? Kelvin, ¿no? Recordar que en esta ecuación la temperatura se mide en Kelvin. Entonces respuesta, la C. La letra C. Muy bien. Vamos al siguiente problema. ¿Qué tenemos? Problema número 4. Cierta masa de un gas se encuentra a una temperatura de 40 grados Celsius. Ya, muy bien. Mira lo que tenemos, ¿no? Tenemos en este problema, cierta masa de un gas se encuentra a la temperatura de 40 Celsius. No me dan presión ni volumen. ¿Qué pasa luego? Dice, se duplica la presión. Ah, mira, se duplica la presión. Y se triplica el volumen. Interesante. Pregunta, ¿hay la temperatura final? Entonces, este problema 4 se parece mucho al problema 3, ¿no? Como nos dan la temperatura inicial, vamos a convertir ese 40 Celsius, ¿no? Más 273 serían 313. ¿Ok? Reemplazamos las condiciones iniciales a una determinada presión y a un determinado volumen sobre la temperatura 313. Pero ¿qué va a pasar con la presión? Dice que se ha duplicado. Entonces, si inicialmente era P, ahora va a ser 2P. Y el volumen, si antes era B, ahora va a ser 3 veces B, porque se triplicó, dice, sobre la temperatura 2. Entonces, lo mismo, ¿verdad? Lo mismo que lo anterior. Aquí se van a eliminar las presiones y los volúmenes. Me va a quedar 6 por un lado, ¿no? Sobre T2 y 1 sobre 303. El T2 cruza donde está el 1 y el 313 multiplica el 6. En ese sentido,
me va a salir que la temperatura 2 vale 1878. Pero esta temperatura 2, no olvidar que está medido en grados Kelvin. Pero si tú ves las alternativas del problema 4, están medidas en Celsius. Entonces hay que retornar, ¿no? ¿Cuál es la nueva temperatura? 1878 Kelvin, sí, pero ahora lo tengo que pasar a Celsius, de nuevo lo regreso. Entonces con la misma fórmula, K es igual a C más 273, reemplazo K, 1878 igual a C más 273, 273 va a restar, ¿no? Y finalmente tendría que la temperatura es 1605. Esa sí es la clave, ¿no? 1600 grados, 1605 grados Celsius. Que es lo mismo que 1878 Kelvin, es la misma temperatura, solo que medidos en escalas distintas. ¿Ok? Problema 5. Tenemos 20 litros, ¿ah? Esa parece un 1, ¿verdad? Pero es litros. 20 litros de cierto gas se encuentran sometidos a una temperatura de 27 Celsius, manteniendo constante la presión. Ya, punto. Acá debe haber un punto. Manteniendo constante la presión. Punto. Aquí, ¿no? Entonces, reconoces tú las condiciones iniciales, ¿no? Mira, 20 litros volumen, temperatura 27 grados Celsius, manteniendo constante la presión. ¿Qué significa? O sea, que la presión 1 y la presión 2 van a ser iguales. Eso significa, ¿no? Mantener constante algo es que no va a cambiar. Ahora, como nos dan la temperatura de 27, convertimos ese 27, le sumamos 273, ya sabes, no te olvides de eso. Entonces tendríamos como condiciones finales. ¿Qué tendríamos como condiciones finales ahora? Leemos el problema. Se incrementa la temperatura hasta 54. O sea, la nueva temperatura va a ser 54, ¿no? Dice, determine el volumen final. Ahí está el volumen final. Entonces, como nos dan 54, también le sumamos 273. Eso nos va a dar 327. Y pues esto lo llevamos a la ecuación. Condiciones iniciales, tengo 20 litros, tengo 300 Kelvin y a una determinada presión, la cual se va a mantener constante. ¿Ve? Entonces, en el otro lado, me piden volumen final, pero la temperatura ha cambiado, se incrementó, ¿no? Ahora es 327 grados Kelvin. Entonces, como la presión se mantiene constante, se van a cancelar ambas presiones, ¿verdad? Se va a cancelar, es obvio eso, ¿no? Podemos sacar 20ava de 300, que vale 15, ¿verdad? 15 por 20 es 300. Entonces tendría yo así, ¿no? 1 sobre 15 es igual a velocidad 2, perdón, volumen 2 sobre 327, ¿no? Al final 327 va a dividirse, ¿no? Entre 15. Así el volumen final me va a salir 21,8 litros, que es la respuesta final. ¿Vieron? Volumen final 21,8 litros. Litros. Luego tenemos problema 6, dice, si se calienta cierta masa de un gas de 27 a 87. Ah, mira. 27 sería la temperatura inicial y 87 sería la temperatura final, ¿cierto? Entonces no nos dan la presión ni el volumen inicial. No nos dan. A ver, dice, ¿cuántos por ciento, ¿no? O sea, cuánto por ciento es porcentaje? ¿Cuántos por ciento deberá aumentarse su presión para que no varíe su volumen? Para que no varíe su volumen. ¿Cuánto deberá aumentarse su presión en porcentaje para que su volumen no varíe? Entonces, en esta ecuación, ¿qué se va a mantener constante?
el volumen, ¿cierto? O sea, volumen 1 y volumen 2 tienen que ser iguales. La temperatura 1 sí lo tengo, y la temperatura 2 también lo tengo. Entonces, como que puedo eh, reemplazar eso para Kelvin, ¿no? Entonces, 27 y al 87 le sumo 273. ¿Ya? Entonces, puedo poner mis condiciones iniciales. Presión por volumen sobre 300 es igual a la presión 2 sobre 360 por volumen. Entonces, aquí recordar que el volumen se mantiene constante, ¿cierto? No va a variar. Pero, ¿qué habla el problema? El problema habla algo interesante, porque acá dice cuántos por ciento, ¿no? O sea, debe haber expresado, o sea, se debe reexpresar, ¿no? La presión final en porcentajes, ¿ya? ¿Y eso cómo se hace? Bueno, una manera muy sencilla de hacerlo es que a las condiciones iniciales le pongamos 100%. Entonces, en este problema, como nos habla de la presión, a la presión inicial, que no nos dan, dicho sea de paso el valor, pero el valor que fuese que nos dieren, lo vamos a asociar a 100%. ¿Ya? Entonces, justamente donde dice P a la izquierda, ¿no? Voy a reemplazarlo por 100%, porque es la presión inicial en porcentaje. Sea el valor que sea, repito. Y con esta técnica vamos a hallar la presión final en porcentaje, ¿verdad? Simplificamos 100 arriba, 100 abajo. Las letras de volumen, volumen se van a ir. Debajo a la izquierda me va a quedar como denominador el 3, el numerador 1. Y a la derecha me sale que P2 sobre 360. Entonces 360 cruza, se encuentra con el porcentaje y se divide entre 3. De tal manera que la presión 2 nos va a salir 120%. ¿Qué significa eso, jóvenes? Si la presión inicial era 100% y ahora la presión final es 120%, la presión aumentó. ¿En cuánto aumentó? Fácil, aumentó en 20%. Y eso es todo. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿No? Este problema 6 es distinto, ¿no? A los anteriores. Pero se mantiene la misma dinámica. Condiciones iniciales y condiciones finales. Listo. Problema 7. El volumen de un gas varía, el volumen de un gas varía de 300 litros, de 300 litros a 500 litros, cuando su temperatura varía de 27 a 127. Ah, entonces tengo volumen inicial, temperatura inicial, ¿verdad? Tengo volumen final y temperatura final. Interesante, ¿verdad? Dice, ¿en qué porcentaje disminuye la presión con respecto al inicial? ¿Qué me están pidiendo? Me están pidiendo en qué porcentaje disminuye la presión. O sea, me piden por la presión final. Entonces voy a reemplazar, ¿ya? Bueno, como me dan temperaturas, ¿no? 27 Celsius le sumo 273 y a 127 Celsius también le sumo 273 y reemplazo, ¿no? Condiciones iniciales. Presión por volumen sobre temperatura, fíjate. ¿Es igual a qué? A la presión final por volumen final sobre temperatura final. Y como me piden presión 2 en porcentaje, a la presión inicial, ¿qué le voy a poner? 100%. 100% a las condiciones iniciales. Siempre se hace así. ¿Ah? Bueno, aquí ya es fácil, ¿no? Resolver, ¿no? 300 se va,
Los dos ceros del 500 con los dos ceros del 400 también se va. Y me va a quedar 100 por un lado y 5 cuartos de P2 por otro lado. El 4 multiplica el 100, que sería 400, y el 5 iría a dividir, ¿no? 400 entre 5, 80. La presión 2 vale 80%. ¿Qué significa? ¿No? Al inicio era 100%. Tú sabes que siempre al inicio las condiciones iniciales hablan de un 100%. Pero ahora resulta que mi presión final es 80%. Entonces disminuyó en cuánto? En 20. Ya está. Problema 8. Dice, un gas se encuentra sometido a una presión de 4 atmósferas y a una temperatura de 27 Celsius. Muy bien, ya tengo condiciones iniciales, ¿no? Tengo acá 4 atmósferas como la presión inicial, temperatura inicial 27 Celsius, ¿no? No me dan volumen, volumen B. Luego dice, se incrementa la presión hasta 6. Entonces la presión final es 6 atmósferas y la temperatura final es 177 Celsius. ¿Qué pasó con el volumen? Dice, ¿no? ¿Cuál fue el incremento de volumen? Expresado en porcentaje, igual que el problema anterior. Entonces, como nos dan temperatura, vamos a colocar lo de la temperatura para nunca olvidarlo, ¿no? Es lo primero que tienes que hacer. Recomendaría yo hacer eso, ¿no? Convertir la temperatura que está en Celsius a Kelvin. Luego vamos a representar los valores iniciales, ¿no? De mi ecuación, ¿no? ¿Cuánto vale la presión, volumen y temperatura inicial? Mira lo que estoy poniendo, ¿no? 4 volumen B sobre 300, ¿verdad? Condiciones iniciales, ¿no? Ahora, y condiciones finales sería presión que se incrementó a 6 y la temperatura 450 Kelvin, B2. Pero como me piden expresado en porcentaje, a las condiciones iniciales le pongo 100%. Me hablan del volumen, ¿verdad? Entonces, como el volumen no me dan su valor inicial, no importa qué valor sea, siempre será el 100%. ¿Viste? El 100%. Ahora sí puedo simplificar, ¿verdad? Con 100 y con 300 puedo simplificar. Me quedaría 3 en el denominador. El 450 multiplicaría el 4 y el 6 multiplicaría el 3, ¿no? Algo así, ¿no? 450 multiplicaría el 4 y el 6 multiplicaría el 3, ¿no? Haciendo toda esta operación, me saldría 1800 entre 18. ¿Y cuánto es eso? 100%, jóvenes. Entonces, el volumen final me sale 100%. ¿Qué significa? Si al inicio era 100% y al final también es 100%, significa que el volumen se mantuvo constante. No cambió, no incrementó ni disminuyó. Entonces, ¿cuál ha sido la variación? ¿O cuál ha sido el incremento? Dice acá. 0%. 0%. Tanto para 0, ¿no? Problema 9, ¿no? Problema 9. Dice, la presión de un gas incrementa. La presión de un gas incrementa. De 3 atmósferas se incrementó a 8 atmósferas. Ya sabes, ¿no? Ahí está. Y la temperatura se incrementó de 27 a 127. ¿Cuál es el porcentaje de variación del volumen? Igualito que el de arriba, ¿no? Igualito que el de arriba. Bueno, como me dan temperatura, ya sabes, ¿no? 27 y 127 lo convertimos a Kelvin. Reemplazamos, ¿no? Presión 1, temperatura 1, volumen 1. Mira que en el volumen 1 ya le puse 100%, porque es la condición inicial. En el otro lado tendría la presión 2, volumen 2 y la temperatura 2. ¿Verdad? Sencillo. ¿Sí o no? A yo B2, ¿no? A la izquierda elimino, ¿no? 2 ceros, 3 con 3, me quedaría solamente el símbolo del porcentaje. 400 cruzaría a la izquierda y se quedaría con el símbolo del porcentaje y el 8 dividiría 400. Entonces, ¿cuánto me sale el volumen final? 50%.
¿Qué quiere decir? Si al inicio era 100 y después me sale 50, ¿qué ha pasado con el volumen? Disminuyó en 50%. Y esa es la clave. Problema número 10. Ya vamos acabando, ya vamos acabando. ¿Ya? Dice, si 5 litros de un gas se encuentran sometidos a 2 atmósferas y 27 grados Celsius, ¿qué volumen aumentará a C.N? ¿Qué es eso de C.N? Aquí hay algo que faltó explicar en clase, ¿no? C.N. ¿Qué será eso? ¿Qué es esto de C.N? Ya, te lo digo. Ese C.N significa condiciones normales. Es una condición especial de presión y temperatura, ¿ya? Pero veamos las condiciones finales, ¿ya? Las condiciones iniciales, perdón, ¿no? ¿Qué tenemos al inicio? ¿No? Un gas que se encuentra a 27 Celsius, tengo 5 litros, tengo 2 atmósferas. Entonces, eso ya lo puedo representar, ¿verdad? Como puedes ver, la presión vale 2 atmósferas, volumen 5 litros, temperatura 300 Kelvin, ¿verdad? Ahora, ¿qué voy a poner a la derecha? Me dice, ¿el volumen cómo aumentará? O sea, se supone que el volumen 2 va a aumentar. Pero ¿cuánto vale la presión 2 y la temperatura 2? Ya, vamos a ir a condiciones normales. Y aquí está el concepto, miren jóvenes. ¿Qué significa condiciones normales para un cierto gas? Significa dos cosas. Que la temperatura es 0 grados Celsius y que la presión es una atmósfera. En otras palabras, la presión 2 será una atmósfera y la temperatura 2 será 0 grados Celsius, ¿no? El cual hay que convertir a Kelvin. Por eso que aquí lo voy a convertir. ¿Cuánto es 0 más 273? 273. Y ya está. Ahora sí ya tengo mis condiciones finales. ¿Qué voy a poner en P2? 1. ¿Qué voy a poner en T2? 273. Y lo que voy a hallar será el volumen final, ¿no? Acá puedo simplificar, 2 por 5, 10, 10 arriba, 10 abajo, me quedaría 1 sobre 30, y el 273 cruzaría al numerador, ¿no? Entonces sería 273 sobre 30. Y ese volumen 2 me va a salir 9,1 litros. Y es la respuesta de este problema. Problema 11. Un gas se encuentra a 30 grados Celsius y 606 milímetros de mercurio. Ajá. Aquí, jóvenes. Aquí. Interesante esta parte. Ocupa 5 litros. ¿Cuál será el volumen ocupado por este gas y aparece este C.N nuevamente? ¿Qué significa C.N? Condiciones normales. ¿Y qué significa milímetro de mercurio? Ese milímetro de mercurio, jóvenes, es una unidad de la presión. Diferente que atmósfera, pero es una unidad válida para la presión. Entonces vamos a decir que las condiciones iniciales del gas es que su temperatura vale 30 grados, el cual vamos a pasar a Kelvin, ¿no? 30 grados a Kelvin. 606 milímetros de mercurio sería su presión y 5 litros sería su volumen. ¿Ya? Entonces más o menos las condiciones iniciales serían así, ¿no? 606 de presión, 5 de volumen y 303 de temperatura.
¿Ya? Luego, ¿qué va a pasar? ¿Cuál será el volumen 2 a condiciones normales? Entonces, yo ya te dije, ¿sí o no? En el primer problema, que las condiciones normales aplica para un gas cuya temperatura es 0 grados y la presión es 1 atmósfera. Pero aquí hay algo interesante. La presión aquí es 1 atmósfera en condiciones normales. ¿Ves? 1 atmósfera. Pero la presión inicial está en atmósferas. No, ¿verdad? La presión inicial está en milímetros de mercurio. Esa es otra unidad. Y como esta ecuación, ¿no? Esta ecuación es una igualdad pura, las unidades que hayan en la izquierda tienen que ser iguales a las unidades que están en la derecha, ¿no? Atmósferas, atmósferas. Litros con litros. Kelvin con Kelvin. Sin embargo, ya le he puesto aquí que la presión 1 es 606 milímetros de mercurio. No le podría poner no le podría poner presión 2 1 atmósfera. No, 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 porque no sería compatible, ¿sí? Entonces, ¿qué tendría que hacer? Esa presión 2, que es 1 atmósfera, convertirlo en milímetros de mercurio. ¿Cómo? Bueno, gracias a Dios hay unas tablas de conversión. Una tabla de equivalencia. No te preocupes. Esa tabla de equivalencia, jóvenes, nos dice lo siguiente, que 1 atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. Fácil, ¿sí o no? Ya, pues, entonces, como P2 era 1 atmósfera, ya que está en condiciones normales, va a ser 760 milímetros de mercurio. Y eso soluciona nuestro problema. Temperatura 0 grados, que, bueno, le sumamos 273, no te olvides. Y solamente así podemos poner nuestras condiciones finales, ¿eh? ¿Se dan cuenta, jóvenes? ¿Se dan cuenta? La presión 2 no voy a poner 1 atmósfera. Tengo que poner en la unidad equivalente. Si a la izquierda está en milímetros de mercurio, a la derecha también en milímetros de mercurio. ¿Ya? Bueno, acá hay un pequeño error nada más. No es 780, ¿no? No es 780, es 760. Acá es 760. Ahí está, 760. Entonces, acá justamente se puede simplificar, mira, el 606 con el 303, ¿verdad? Puedo simplificar, me va a quedar 2 por 5, 10, ¿verdad? 2 por 5, 10. Y el 10 se multiplica con 273. Y este 760 que acompaña a B2 cruza al otro lado al denominador, como puedes ver aquí. Finalmente tendría 2730 entre 760. ¿Y cuánto va a salir todo eso? 3,6 litros. Es la respuesta. ¿Se dan cuenta, jóvenes? Estos problemas de condiciones normales, ¿no? Simplemente tú tienes que colocar, pues, ¿no? Lo que significa nada más, ¿no? Temperatura 0 grados Celsius y presión 1 atmósfera. Aquí nos vamos a quedar, jóvenes, aquí nos vamos a quedar, ¿ya? Más bien te voy a invitar a que tú resuelvas la número 12, que es totalmente parecida al problema 10 y al problema 11. Solo que en la 12 hay un detalle, ¿no? En la 12, la temperatura, perdón, la presión te lo dan en torr. Torr. ¿Y ahora qué será torr? Torr. No es el superhéroe, ¿no? ¿Qué cosa es torr? Ese torr es una unidad de presión también, ¿ya? Pero una buena noticia, ¿no? No vas a tener que hallar otra equivalencia de presión. No, no. El torr es, el torr es equivalente al milímetro de mercurio, ¿ya? Entonces, si la presión inicial era 720 torr, ¿cuál sería la presión final? 1 atmósfera, ¿no? En condiciones normales, 1 atmósfera. Y 1 atmósfera en torr, ¿a cuánto es igual? A 760 torr. O sea, a la izquierda pones 720 en presión inicial y a la derecha pones en presión final 760.
Bueno, te invito a resolverlo, pues, ¿no? Y, y bueno, si no te sale, me escribes. Eso sería todo. Un abrazo a la distancia y bueno, nos vemos la próxima. Cuídense.